que es un 22.05%. Y acá también, acá mostraron los compañeros el tema de la introducción, la información que se tenía, pero ahí, claro, quedó como un poco la duda porque está en el mismo rango. Acá en el mapa conceptual se pone en la misma línea que finalmente el resultado del estudio. Entonces ahí como que tampoco se ve muy bien si realmente es introducción, si viene antes o viene después. Pero también un excelente trabajo. ¿Ya? Ahí chicos igual les dejé comentarios a cada uno de los grupos. Si tienen dudas, cualquier cosa me pueden escribir o lo podemos ver después de que termine la clase. Ya, con respecto al segundo mapa conceptual, yo lo tenía pensado para hacer en junio, pero nos quedan 3 controles y 2 mapas conceptuales. Junio hubieran sido 2 mapas conceptuales y 2 controles. Creo que igual es harta trabajo. No sé si les parece que hoy día yo ya tengo definido el mapa conceptual 2. No sé si les parece trabajarlo de hoy día hasta el próximo martes y dejamos para junio 3 controles y un mapa conceptual. ¿Prefieren eso o prefieren control ahora y después 2 controles y 2 mapas conceptuales? ¿Qué prefieren, chicos? Ya, Sadi dice mapa al tiro. La solemne es el próximo jueves. No el siguiente. Entonces podría ser mejor ahora hacer el mapa conceptual, porque si no junio van a ser 2 mapas conceptuales, que es más trabajo tal vez que estudiar para el control. Y aparte si tienen que juntar en pareja, no sé. ¿Qué prefieren? Podemos hacer votación, que levante la mano quien quiera al tiro el mapa conceptual. Son 15, llevamos 7 votos. 8. Ya. Si llegamos a los 10, se hace al tiro el mapa conceptual y se los habilita al tiro, cuando terminamos la clase. ¿Solo 7? ¿El resto le da lo mismo o el resto...? Ah, tiene que poner acá en más... A ver. Ah, es que creo que yo no... Ya, Cristian también, son... Sí. Es que a mí me salen 20 cosas, chiquillas. Por eso no... Y como estoy compartiendo pantalla, sí es como cerca de la parte del grupo. Reacciones, sí, al lado del chat, reacciones. Da lo mismo, aplaudan mano arriba, da lo mismo, lo estoy contando igual. Ya chicos, ya, tenemos 11 manos levantadas, así que les dejo yo el mapa, se los tenía oculto, así que se los habilito en la plataforma y se entrega el próximo martes. Y no hay control entonces de aquí hasta la solemne. ¿Ya? Súper chicos. ¿Ya? ¿Les quedó un poquito claro con estos mapas? Si quieren, es la misma pareja, Camila. Es la misma pareja y no sé, habría que preguntarle a los autores si les sirve que tal vez les puedo subir estos mapas y ahí le pregunto a los autores de los trabajos si aceptan que les suba esto para que les sirva de guía para el próximo grupo. ¿Qué piensan los autores? Sí, profe, no hay problema. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces yo les voy a subir estos 2 mapas para el segundo mapa, para que tengan más o menos claro, ¿ya? Y también es un artículo científico en español, y en este minuto, ahora va a ser más cortito, y va a tener que ver con la materia que estamos viendo ahora, ¿ya? Ya chicos, entonces vamos a continuar con lo que estamos viendo. ¿Recuerdan algo de antes de irse al receso? ¿Recuerdan algo de qué estábamos viendo, qué habíamos conversado?
¿Qué recuerdan? Ya, Kevin dice metabolismo de la glucosa. Ya, ¿y qué sabemos de la glucosa? ¿Alguien recuerda algo? ¿Qué sabemos de la glucosa? Ya, perfecto. Pero ¿y si regulamos la glicemia, podríamos regular la glucosuria? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se acuerdan de renal? Yo regulo la glicemia. ¿Puedo regular la glucosuria? ¿Qué es la glucosuria, chicos? Ya. Si yo tengo mucha glicemia, muy alta, ¿qué pasará? ¿Habrá glucosuria o no? ¿Nosotros deberíamos tener glucosuria? No, ¿cierto? Entonces, si yo tengo muy alta la glicemia, acuérdense que yo tenía que captar la glucosa por transportadores a nivel renal. Entonces yo tenía que recuperar la glucosa. Si yo necesito un transportador, ¿el transportador se me podrá colapsar? ¿Qué creen ustedes? ¿Cierto? Finalmente lo va a estar, vamos a tener tanta glucosa que va a estar todo ocupado los transportadores, ¿ya? Los vamos a saturar, ¿ya? Esa es la palabra. Vamos a saturar los transportadores. Entonces no vamos a lograr reabsorber la glucosa, porque la glucosa, acuérdense que como es chiquitita, pasa por el glomérulo y nosotros lo recaptamos. Si no tenemos tanta glucosa, no logramos recaptar toda y vamos a tener glucosuria. Entonces, finalmente, yo regulando la glicemia, puedo regular la glucosuria. ¿Ya? Y la medición en orina o en sangre, finalmente vamos a utilizar, ¿se acuerdan que yo les puse que era una reacción enzimática? Como nosotros estamos midiendo glucosa, podemos medir la glucosa en sangre y en la orina. ¿Ya? Entonces, que eso también les quede súper claro, que finalmente no tiene que haber glucosuria, y si nosotros regulamos la glicemia, podemos regular la glucosa también en la orina. Recording in progress. Ya, chicos, vamos a comenzar con desregulaciones de la glicemia, porque finalmente la glicemia es la que más se estudia. ¿Por qué? Porque no sacamos nada teniendo baja la glucosa, estudiando en orina, cuando sabemos que no debería haber. ¿Ya? Entonces tenemos acá la hipoglicemia. ¿Ya? Normalmente se ve la hiperglicemia, pero en este caso vamos a partir con la hipoglicemia. Acá vamos a tener distintos niveles de glucosa en sangre. Acá yo se los pasé a los valores que nosotros más utilizamos, que son miligramos por decilitro, pero como ustedes bien recuerdan, normalmente el sistema internacional es en milimolar, ¿cierto? Entonces acá tenemos milimolar y acá tenemos en miligramos por decilitro. Si nosotros vamos bajando esta glucosa, vamos a empezar a tener problemas y vamos a empezar a secretar, por ejemplo, glucagón. ¿Ya? Vamos a necesitar que aumente la glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque vamos a hacer glucogenólisis, vamos a cortar el glucógeno, vamos a hacer gluconeogénesis, ¿ya? Y también las catecolaminas. ¿Cuáles eran las catecolaminas, chicos? Estas hormonas. Esto es un grupo de hormonas, pero tenemos unas principales. ¿Las recuerdan? La adrenalina y la acetilcolina.
La adrenalina. La adrenalina es una catecolamina, ¿ya? Y acuérdense que nosotros teníamos, si nos volvemos acá, aquí, recuerden que teníamos más hormonas que aumentaban la glucosa y la insulina era la única que la bajaba, ¿ya? Entonces acá vamos a tener la reacción de glucagón y de la adrenalina. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos bajar mucho la glicemia, ¿ya? Porque si seguimos bajando la glicemia, vamos a tener anomalías cognitivas, ¿ya? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro necesita la glucosa para funcionar. Luego vamos a tener alteraciones también del electroencefalograma, y finalmente, si miren, llegamos a niveles súper bajitos, menores a 18 miligramos por decilitro, vamos a llegar a un coma. Entonces puede haber un coma por hipoglicemia. Ya normalmente es más probable tener hiperglicemia, pero también podría ocurrir esto, y se llama, ¿cómo podemos definir que una persona tiene hipoglicemia? Tiene que tener síntomas que correspondan a la hipoglicemia. Por ejemplo, acá, una persona está transpirando. ¿Por qué transpirará una persona que tiene hipoglicemia? ¿Por qué piensan que puede transpirar? Acá les voy a dar un ejemplo que yo doy mucho en fisio. Cuando nosotros vemos un león en la sabana africana, que ojalá pudiéramos ir, y vemos un león, ¿qué nos pasa cuando vemos el león? Sube la adrenalina, ¿ya? ¿Y qué pasa? ¿Qué más me pasa si sube la adrenalina? ¿Ya? ¿Transpiro o no? ¿Transpiramos o no? Si vemos al león o nos da algo susto, ¿ya? Y es por la misma adrenalina, ¿cierto? Entonces, si tenemos hipoglicemia, vamos a activar la adrenalina. Por lo tanto, vamos a tener efectos de la adrenalina. Transpiración, ¿ya? Lo mismo la palidez. Después ya vamos a tener problemas para nuestras funciones, irritabilidad. Obviamente vamos a tener hambre porque necesitamos ingresar glucosa, ¿ya? Pérdida de concentración y mucho sueño, ¿ya? Entonces ahí podemos, ya esos son síntomas que podríamos tener hipoglicemia. Además, tiene que haber una confirmación de hipoglicemia, o sea que me pueden hacer el test de tomarme muestra de sangre, ver la glucosa. Normalmente lo más rápido serían los hemoglucotes, y muy importante, si yo administro glucosa, se van a pasar los síntomas, ¿ya? Y ahí podemos confirmar que realmente es por una hipoglicemia. ¿Por qué podría haber hipoglicemia? ¿Ya? Además de un ayuno, ¿ya? Aunque deberíamos tener ahí el glucagón que debería estar funcionando, podemos tener un insulinoma. ¿Qué será un insulinoma? Por el nombre. ¿Qué piensan que es, chicos? Perfecto, vamos a tener un tumor que va a secretar insulina. Entonces los tumores, cuando secretan insulina o secretan alguna hormona, independiente de la retroalimentación, que sería la glucosa está normal, va a seguir secretando insulina. Y mientras secreta insulina, vamos a captar glucosa, vamos a tener hipoglicemia. También en diversos tipos de cáncer. ¿Por qué? Porque en el cáncer, acuérdense, tenemos descontrolada nuestra producción de células. Proliferación. Las células para crecer necesitan glucosa. Por lo tanto, van a tomar y tomar glucosa
generamos hipoglicemia. También en ciertas enfermedades hepáticas y renales, en la enfermedad de Addison, que vamos a tener problemas en las glándulas, en la suprarrenal, que podríamos estar secretando adrenalina o déficit de adrenalina en este caso, y también en una sepsis. Y también podemos tener, esto sería en ayuno, y tenemos una hipoglicemia que se llama reactiva, que finalmente yo voy a inducir por causas externas una hipoglicemia. Y esto podría ser por fármaco, por ejemplo. Por ejemplo, insulina. Si, por ejemplo, alguien no come, acá al otro lado tenemos un diabético. El diabético tiene que estar comiendo sus porciones y se puede inyectar insulina. Pero si no comió y se inyecta insulina y tenía la glucosa normal, la glucosa le va a bajar y va a tener hipoglicemia. Ya, también por distintos fármacos, y también el alcohol va a generar hipoglicemia. ¿Ya? Entonces eso con respecto a la hipoglicemia, ¿ya? Espera poquito porque normalmente se estudia más y tenemos mayor prevalencia de hiperglicemia. ¿Alguna duda, chicos? El alcohol produce hipoglicemia porque genera problemas hepáticos. Entonces, a través del hígado, que el hígado, recuerden que teníamos la mayor producción de gluconeogénesis, teníamos estos depósitos de glucógeno, por eso el alcohol finalmente puede generar hipoglicemia. Y también era no, porque por diuresis sería lo contrario. No, es por eso, es por problemas hepáticos. Sí, pero si fuera por diuresis, podríamos tener hiperglicemia. ¿Por qué? Porque acuérdense que íbamos a perder, ¿se acuerdan de la parte donde vimos osmolaridad? Finalmente vamos a perder más agua y podríamos llegar a hiperglicemia. Porque vamos a perder líquido con la misma cantidad de glucosa. Si fuera por diuresis. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chicos? Ahora nos vamos a ir a la hiperglicemia. ¿Ya? Acá tenemos un estudio que se llama el estudio de CODE, ya es un estudio grande realizado acá en Europa, y acá, por ejemplo, vieron que los niveles de glucosa y la mortalidad en individuos que no se consideraban diabéticos, ¿ya? O sea, no tenían, no estaban diagnosticados como diabéticos, y ellos empezaron a ver que la glucosa en ayuno, ya, acá va aumentando, ya, y acá podemos ver en las barritas, por ejemplo, las azules, podemos ver que aumenta el riesgo de muerte, ¿ya? Hay un aumento en el riesgo de muerte para las personas que tienen una glucosa en ayuno alta. Y esto se correlaciona con la glucosa a 2 horas. Eso, ¿se acuerdan que era el test de tolerancia de glucosa? Que una de las compañeras se lo había hecho y lo habíamos comentado, que te daban este líquido de glucosa, que eran 75 gramos de glucosa, uno se los toma y ven que después la glucosa debe bajar, ¿ya? Y acá entonces también lo midieron, que acá son valores mayores, ¿por qué? Porque tuvimos la carga de glucosa, y se puede ver acá que, por ejemplo, tenemos una glucosa alta en ayuna, esta aumenta el riesgo de muerte si tenemos la glucosa en 2 horas cada vez más aumentada. Entonces, la hiperglicemia implica un mayor riesgo de muerte. Por eso es tan importante estudiarla y controlarla. ¿Ya? Con respecto a la diabetes, vamos a tener que la diabetes es cuando vamos a tener esta hiperglicemia, ¿ya? Y vamos a tener 2 tipos de diabetes. ¿Las conocen, chicos? ¿Los tipos de diabetes? ¿Ya?
No, sigue siendo la tipo 2. Lo que pasó fue que tuvimos tanta sobrecarga de insulina que finalmente, y de glucosa, que nuestras células beta se murieron y dejaron de funcionar. Pero no es porque la causa principal no es que la célula beta venía con problemas genéticos o no podía producir insulina, sino que fue una consecuencia de la diabetes tipo 2. ¿Ya? Eso, tal cual. ¿Por Profe, qué? ¿Mm? Tal cual, no lo hacen porque podríamos llegar a muy alto y podríamos llegar a tener, por ejemplo, un coma. No podemos meternos azúcar si el azúcar ya estaba muy alta. Hay que controlarla, ¿ya? No, porque le podrían generar un daño más que un bien sabiendo el resultado, ¿ya? Y muy bien lo que usted dijo, terminó siendo insulino dependiente, ¿ya? ¿Cambió de tipo de diabetes? No, no cambia el tipo de diabetes. Entonces muchas veces uno conoce que el tipo 1 es insulino dependiente. ¿Por qué? Porque los tipo 1 no pueden producir insulina. ¿Ya? No producen insulina. El tipo 2, la consecuencia, podrían llegar a necesitar insulina. Entonces también podrían ser dependientes de insulina, pero sigue siendo la tipo 2. Entonces eso de decir insulino dependiente o insulino independiente son acepciones que ya no deberíamos utilizar, ¿ya? Porque las dos podríamos depender de la insulina, siendo que la etiología y la patogenia son distintas, ¿ya? Entonces, en la tipo 1 no producimos insulina y en la tipo 2 producimos insulina, pero podemos tener problemas en el receptor de insulina, por ejemplo. Entonces no vamos a poder captar la glucosa, ¿ya? El problema aquí es la función de la insulina, no la insulina como tal. Ya, Yanis dice, tengo entendido que una es hereditaria. Claro, en la tipo 1, uno podría, a ver, la tipo 2 también tiene un fuerte componente hereditario, pero en la tipo 1 podemos tener problemas genéticos. Entonces, al tener un problema genético, uno podría decir, ya, es somático, podría ser somático que fue una mutación que se generó justo, o podemos decir, realmente es hereditaria y por los genes que venían, vamos a tener el problema en la insulina. ¿Ya? Pero las dos tienen componente familiar, ¿ya? Cuando uno le estudia en la diabetes tipo 2, lo primero es antecedentes familiares. ¿Alguien en la familia tiene diabetes? ¿Ya? Entonces vamos a partir con la tipo 1, ¿ya? La tipo 1 podemos tener que pueden haber anticuerpos que van a atacar a las células beta, o también vamos a tener un tipo que se llama la idiopática, que esa no vamos a tener causa conocida. Lo único que sabemos es que no hay producción de insulina. ¿Ya? Vamos a tener una etapa 1, vamos a tener el azúcar normal en sangre, por eso pueden venir con el problema genético los niños, pero no le logramos detectar la diabetes. ¿Por qué? Porque en la primera etapa los niveles de azúcar son normales, no hay síntomas. En la etapa 2 ya empezamos a tener problemas de la glicemia, pero no hay síntomas. Y finalmente cuando se diagnostica es porque hay síntomas y los niveles de azúcar están alterados. ¿Cuáles son los síntomas de diabetes? Mucha sed. ¿Por qué tenemos mucha sed, chicos? Cuando tenemos hiperglicemia. ¿Por qué creen que tenemos sed? Para regular la osmolaridad, tal cual. Tenemos mucha glicemia, estamos hiperosmolar y acuérdense que eso era una variable hemostática que hay que mantener. Vamos a tener fatiga, vamos a estar cansados también por este exceso de glucosa. También hay una pérdida de peso, ya tratando de regular esto, y vamos a perder peso y vamos a ir mucho al baño, ya vamos a tener poliuria también porque queremos eliminar el exceso. Entonces vamos a tratar de mucha sed para
la osmolaridad poder bajarla, y también tenemos que eliminar la glucosa, y por eso también vamos frecuentemente al baño. ¿Ya? Normalmente acá van a ser los criterios diagnósticos, se basan en las cifras de glicemia, vamos a tener los síntomas, y va a ser, por ejemplo, acá glicemia al azar, o sea, no necesitamos ayuno, mayor a 200 miligramos por decilitro. Mire, su mamá tenía 300 y tanto en ayuna. Miren, esto es la diabetes tipo 1, mayor de 200. Y al azar, a cualquier minuto del día, ya podríamos haber comido recién. Pero si tenemos síntomas, ya, diabetes tipo 1. Y 2 glicemia en ayuno mayor a 126 miligramos por decilitro. ¿Ya? Esto obviamente son diabetes que son más juveniles, no van a estar asociados, por ejemplo, a una obesidad, ¿ya? Porque vamos a tener un problema de base, no es que nosotros generamos el problema. ¿Cuál es el problema de la diabetes? Que podemos tener muchas complicaciones. Una de ellas es la cetoacidosis diabética, ¿ya? Vamos a generar estas cetonas y vamos a acidificar nuestro cuerpo, ¿ya? Los síntomas, vamos a tener náuseas y vómitos por el exceso de los ácidos, vamos a tener sed, poliuria, eso basado en la misma diabetes, dolor abdominal, disnea, y acá vamos a tener, ¿cómo ocurre esto? Podemos tener, por ejemplo, insuficiencia de insulina, diabetes tipo 1, o podemos tener exceso de glucagón. ¿Y qué ocurre? Vamos a tener que vamos a generar glucosa. ¿Por qué? ¿Por qué generamos glucosa? Porque mi cuerpo no sabe que yo tengo la glucosa alta, porque la insulina no está generando su función, porque no hay insulina. Entonces vamos a tener hiperglicemia, pero en conjunto, como mi cuerpo dice, no tengo glucosa, generamos cetonas. ¿Se acuerdan los cuerpos cetogénicos? Se los he mencionado, ¿no? ¿O no, chicos? Los cuerpos cetogénicos. Ya. ¿No les mencioné lo que pasaba con las dietas cetogénicas? Háganme un refresco de memoria. Alguien me dice que no. ¿Alguien recuerda si les mencioné algo de las dietas cetogénicas? Ya, perfecto, ya. La dieta cetogénica. ¿En qué se basa una dieta cetogénica? ¿La han escuchado hablar? ¿No? ¿Alguien ha escuchado hablar de la dieta cetogénica? No sé si recuerdan o alguien escuchó que salía en el matinal, no me acuerdo el nombre exacto de la persona, pero que él promovía comer tocino, comer grasa en el desayuno y que cortáramos todos los carbohidratos, que no comiéramos pan, no comiéramos ninguna cosa que tuviera carbohidratos. Bueno, si nosotros no comemos carbohidratos, nuestro cuerpo necesita glucosa, ¿ya? Necesita glucosa para energía, necesita glucosa para el cerebro. Entonces nuestro cuerpo está hecho para que nosotros podamos no tener glucosa durante un ayuno. Que puede ser lógico porque nuestro cuerpo no estaba diseñado para vivir e ir al supermercado cuando pudiéramos, no. Podía estar en un ambiente que fuera más hostil y que no tuviéramos acceso al agua. Entonces, nuestro cuerpo tiene estos mecanismos que son las cetonas o cuerpos cetogénicos. ¿Qué es lo que hacen? Vienen de aquí, acá, lipólisis, vienen de los lípidos. Por eso las dietas cetogénicas permiten bajar de peso, porque voy a usar los lípidos para generar estas cetonas, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a reemplazar un poco la glucosa en estos periodos de ayuno, ¿ya? Pero son ayunos que no son fisiológicos, son porque yo tengo que sobrevivir. No puede ser si yo no como en un día glucosa me muera, ¿ya? Pero yo no tengo que inducir esto, porque las cetonas en exceso son malas, ¿ya? La gente que hace estas dietas tiene el olor a la acetona. ¿Para qué usamos la acetona, chicos? ¿Alguien sabe para qué usamos la acetona? ¿Las mujeres saben para qué se usa la acetona? Para quitar el esmalte de la uña. Entonces la acetona, ¿usted cree que es algo muy saludable?
Huele mal, ¿cierto? Ya. Entonces, imagínense nosotros producimos acetona, porque la producimos. Imagínense que le lleva y huele a acetona. ¿Cuánta acetona estaremos produciendo en nuestro cuerpo? Si uno huele a acetona. Un montón, ¿o no? ¿O poquita? Mucha. Claro, ¿cierto? Entonces finalmente vamos a tener mucha acetona, que era un mecanismo que tenía nuestro cuerpo para sobrevivir a un ayuno. Pero si nosotros se lo producimos por estas dietas cetogénicas, queremos producir cetonas, queremos producir esto, que no es sano en exceso, porque se genera, por ejemplo, una acidosis metabólica, ¿ya? Y podemos tener una depresión del sistema nervioso central y llegar a un coma, ¿ya? ¿Por qué? Porque las cetonas nosotros las usamos para alimentar nuestro cerebro, pero durante un ayuno que no hay que inducirlo, ¿ya? Las dietas cetogénicas como que inducen este ayuno. ¿Por qué? Porque yo no le estoy dando glucosa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo ideal en la dieta? Claro, que no tengamos exceso de glucosa, pero que tengamos un poquitito, que sea arroz, un poquito de tallarín, ¿ya? Pero no hay que cortarlas. ¿Ya? Entonces, en la diabetes, nosotros vamos a generar estas cetonas aunque tengamos glucosa. ¿Por qué? Porque mi cuerpo tiene alta la glicemia, pero mis células no se enteraron que había glicemia. ¿Por qué? Porque la insulina no está permitiendo captar esta glucosa. ¿Ya? ¿Y qué ocurre acá? Puede haber taquicardia, hay deshidratación, hipotensión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también vamos a tener poliuria, vamos a tratar de eliminar la glucosa. Si eliminamos la glucosa, también vamos a perder agua, vamos a perder electrolitos, ¿ya? Vamos a tener problemas para respirar. Ya puede haber sensibilidad a la palpación abdominal. ¿Por qué? Porque estamos con el pH se nos fue a las pailas con estas cetonas, ¿ya? Y finalmente puede llevar a un coma. Entonces es muy importante mantener a raya la diabetes para no llegar a este estado de cetoacidosis. También tenemos un estado hiperosmolar no cetóxico, o sea, no vamos a generar esta cetona, pero sí vamos a tener hiperglicemia con una hiperosmolaridad, ¿ya? Acá también tenemos poca insulina, vamos a empezar a inhibir la lipólisis, ya vamos a tener hiperosmolaridad y vamos a generar deshidratación y una diuresis osmótica. ¿Por qué? Porque tenemos que eliminar la glucosa y finalmente vamos a tener un estado hiperosmolar que también puede generar problemas en el espacio intracelular neuronal. Las neuronas tienen que estar en un líquido extracelular que tenga una osmolaridad correcta. Entonces, si tenemos exceso y es hiperosmolar, ¿qué va a pasar con nuestra célula? Va a perder líquido. Nuestra neurona se puede llegar a morir, ¿ya? Y por eso también puede llevar a coma. Acá con respecto a las mediciones que se hacen, podemos ver, acá yo les presenté la cetoacidosis diabética y el coma hiperosmolar, pero también hay una acidosis láctica, que nosotros vamos a generar ácido láctico, porque por ejemplo no vamos a poder llegar a la fosforilación oxidativa porque tenemos mucha glucosa, y vamos a generar ácido láctico. El ácido láctico, recuerden que era una de las formas de tener acidosis metabólica. ¿Ya? Y acá podemos ver la glucosa plasmática, la podemos medir los cuerpos cetónicos, podemos medir si tenemos muchos protones, vamos a ver la deshidratación en boca, en manos, vamos a ver a la persona deshidratada, y podemos ver si la persona está hiperventilando o no. ¿Se acuerdan que con la hiperventilación también era una respuesta a la acidosis? Ya. Acá, por ejemplo, en la cetoacidosis diabética, vamos a tener una hiperventilación para poder controlar esta complicación. ¿Ya? Como aquí en el coma hiperosmolar no hay cetonas, no va a haber acidosis, por lo tanto tampoco hay hiperventilación. Entonces todas las respuestas que vayamos teniendo van a estar dadas por el mecanismo por el que está funcionando. Y estos son principalmente complicaciones de la diabetes tipo 1. ¿Cuál es el tratamiento de la diabetes tipo 1? Como no producimos insulina,
acá nos vamos a inyectar insulina. ¿Ya? ¿Dudas con respecto a la diabetes tipo 1? Súper. ¿Qué ocurre en la diabetes tipo 2? Vamos a tener una patogenia que vamos a ir desarrollando esta enfermedad tanto por factores adquiridos como con factores que vamos a tener, ¿ya? Que serían estos genes diabetogénicos. Vamos a tener un componente hereditario, ¿ya? Podría haber problemas en la secreción de insulina, pero no como la diabetes tipo 1, que mi célula beta no genera insulina. Acá podríamos tener baja la insulina, por ejemplo. ¿Ya? Podemos tener problemas, una mutación en el receptor de insulina. Entonces llega mi insulina, mi célula no se enteró que había hiperglicemia. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener, por ejemplo, una reducción a la sensibilidad a la insulina. O sea, mi célula no va a ser sensible a la insulina. Por lo tanto, ¿qué hace el cuerpo? Me falta insulina. ¿Ya? Perdón, no estoy sensible a la insulina. La glucosa no va a entrar. La glucosa se mantiene alta. Como la glucosa inducía la insulina, necesitamos más insulina. Secretamos más insulina. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a partir con una hiperinsulinemia. Más insulina. ¿Por qué? Porque mi insulina no está funcionando. Entonces, podría ser que mis pocos receptores que tengo, más insulina. ¿Ya? Le unimos factores adquiridos, obesidad, distribución de la adiposidad. Vamos a tener obesidad central, por ejemplo. Poca actividad física que permita que la glucosa se utilice, por ejemplo. Dieta, le meto glucosa. Me como el chocolate. Me como el azúcar refinado. ¿Ya? Más aumentamos la insulina hasta que finalmente mi célula beta se vio sobrecargada, ¿ya? Y termina fallando. Y ahí es cuando vamos a llegar a una persona insulino dependiente, ¿ya? Pero tuvo que pasar todo esto. Nosotros podríamos quedarnos aquí, que vamos a controlar la diabetes, vamos a bajar los niveles de glucosa, entonces no vamos a sobrecargar a mi célula beta. ¿Ya? No la sobrecargamos y podemos controlar esa talla. ¿Ya? Vamos a tener que va a haber insulinoresistencia en la diabetes tipo 2 y podríamos tener deficiencias de insulina, pero no es absoluta. En la diabetes tipo 1 va a ser absoluta. Es importante que la diabetes tipo 2 es heterogénea, ¿ya? No todas las personas van a tener los mismos síntomas ni se va a comportar igual la diabetes. Va a haber predominio de obesidad abdominal, por eso es muy importante el tema del sobrepeso, porque nos estamos generando una diabetes tipo 2 como sociedad, ¿ya? Y hay una fuerte predisposición genética. Acá no va a haber tendencia a generar esta cetoacidosis, ¿ya? Van a responder a dieta, ¿ya? La diabetes tipo 1 no tiene insulina, no hay forma de arreglarla. Acá sí podemos mejorar la dieta, mejorar el ejercicio y utilizar hipoglicemiantes orales que nos puedan ayudar a captar la glucosa, ¿ya? Pueden requerir insulina, pero no van a depender de ella, a menos que ya lleguemos a un estado que finalmente nuestra célula beta ya no funciona más. ¿Ya? Estas son las guías para diagnosticar una diabetes tipo 2. Acá sí tenemos los síntomas clásicos de la diabetes, ya, con una glicemia a cualquier hora del día mayor de 200, ya es una persona diabética. Ya, acá miren, ¿se acuerdan cuando veíamos el tema de los cribados? Miren, individuos de mayor de 45 años sin otros factores de riesgo hay que solicitar la glicemia cada 3 años. ¿Ya? Podemos ir a buscar la diabetes tipo 2, ¿ya? Pero si hay factores de riesgo, familiar con diabetes, personas obesas, claramente hay que realizar el examen a edades más tempranas. Y acá vamos a tener glicemia en ayunas, menor de 100, estamos ok. Entre 100 y 125 hay que hacer la prueba de tolerancia oral a la glucosa, ya que la vimos la clase pasada. Y si tenemos más de 126 con 2 exámenes, porque podemos decir uno podría haber fallado, pero si ya tenemos 2 glicemia en ayuna mayor a 126,
diabético. ¿Ya? Y acá podemos definir la glicemia postcarga y la glicemia en ayunas. Se pueden juntar los dos resultados y podríamos tener glicemia en ayunas alterada con una postcarga normal. Podríamos tener prediabetes. ¿Por qué? Porque ya puede haber una resistencia a la insulina. Y si ya existiera esa resistencia a la insulina, la probabilidad de desarrollar diabetes es alta. Entonces, por eso se menciona como prediabetes. ¿Ya? Entonces podríamos tener la glucosa en ayuno alterada con una glicemia normal postcarga o tener, por ejemplo, los dos alterados. ¿Ya? Y podemos tener un examen normal. Tenemos varios tratamientos, ¿ya? No como la diabetes tipo 1 que es la insulina, acá tenemos varios tratamientos. Podemos, por ejemplo, ayuda al cuerpo a utilizar mejor la insulina, o sea que el efecto, la insulina tuviera su efecto, entonces que capte la glucosa. Por ejemplo, acá podemos fabricar más insulina, ¿ya? Podemos retrasar el incremento en las concentraciones de glucosa. Entonces tenemos varios tratamientos para la diabetes tipo 2. Y acá les muestro la metformina, que es la más clásica. La metformina acá va a entrar, va a disminuir la producción de ATP, se va a generar AMP, y con el AMP acá, por ejemplo, vamos a inhibir el efecto del glucagón, ¿ya? Y al inhibir el efecto del glucagón, no va a aumentar la glucosa, sino que la podemos disminuir. Porque acuérdense que en este caso tenemos alta la glucosa, pero no está funcionando la insulina. Entonces no necesitamos que el glucagón, porque si la glucosa no funciona, también se activa el glucagón porque dice, ah, no hay glucosa. Pero sí hay glucosa, solo que no la estamos detectando. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, podemos mejorar la sensibilidad a insulina, vamos a aumentar las vías glucolíticas, o sea, el utilizar la glucosa, y vamos a inhibir las vías gluconeogénicas. ¿Ya? ¿Cómo podemos seguir un tratamiento? ¿Se acuerdan que vimos la hemoglobina glicosilada la clase pasada? Que nosotros podíamos tener los niveles de glicemia se correlacionaban con la hemoglobina, porque la hemoglobina se le juntaba una glucosa. Y esta hemoglobina no se utiliza para diagnóstico, eso es súper importante. No se ha visto que tiene una mala sensibilidad y especificidad para diagnóstico, pero es muy buena para el seguimiento. ¿Ya? Y acá yo les muestro, igual es un poco antiguo el trabajo, pero que mientras mayor tengamos la hemoglobina glicosilada, hay un mayor riesgo de retinopatía asociada a la diabetes. O sea, tenemos mayor cantidad de glucosa, que la estamos viendo acá, la hemoglobina glicosilada, y acá miren, 20% aumenta el riesgo relativo de tener retinopatía, ¿ya? A nivel de el ojo, ¿ya? Nefropatía, tener problemas renales, y tener neuropatía. Entonces, nos muestra que mayor hemoglobina glicosilada, mayor riesgo de desarrollar estas complicaciones, ¿ya? Y estos efectos de la diabetes. Entonces, si nosotros logramos mantener esta hemoglobina en el tratamiento de la diabetes, podemos evitar estas complicaciones, ¿ya? Entonces, esto muestra que es un buen marcador para el control de la diabetes. Finalmente vamos a ver la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia, que acá podría llevarnos a diabetes, pero no es diabetes todavía. ¿Y qué es la resistencia a la insulina? Es que no tenemos una respuesta normal a la acción de la insulina. La insulina normalmente va a ser hipoglicemiante, en este caso no logra bajar la glicemia. Como no logra bajar la glicemia, vamos a tener un aumento de secreción de insulina. ¿Por qué? Porque el páncreas dice, no hay insulina o no hay glucosa, hay que generar más insulina. Y se genera una hiperinsulinemia, ¿ya? Que está tratando de compensar que mi insulina no está funcionando bien. Es un factor de riesgo, además de la diabetes, para hipertensión arterial, hipertriglicemia, ¿ya? LDL alto, HDL bajo,
¿ya? Y acá yo les puse un texto directo que normalmente en Chile se utiliza como diagnóstico de resistencia a insulina, se utilizan cortes de 100.000 unidades por ml, luego de una carga de glucosa, luego de una hora, ¿ya? Entonces después de una hora, si yo tengo insulinemia mayor a 100, se considera resistencia a la insulina. Y si llego a las 2 horas y tengo más de 60, también. ¿Ya? Estos puntos de corte son un poco arbitrarios, se utilizan en el medio para que ustedes sepan, ¿ya? Por si ustedes llegan a ver en algún minuto algún otro punto de corte, esto es lo que normalmente se utiliza, ¿ya? Pero no está basado, por ejemplo, en un estudio de corte que tomemos muchos pacientes sanos, no, ya es un poco más arbitrario. Es importante que hay una altísima variabilidad en esta insulinemia post-sobrecarga. Y otra forma que también se utiliza para hacer estas mediciones de cómo está el metabolismo de la glucosa es el OMA-IR. ¿Este lo han escuchado alguna vez? ¿Lo han visto en algún examen? ¿De alguien que se haya hecho? Esto es netamente un modelo matemático. Se pone en un computador y lo que hace es que muestra la interacción entre la glucosa y la insulina, ¿ya? Entonces uno lo que hace, pone el valor de insulina y glucosa en ayuno y se va generando este valor que es el OMA-IR, ¿ya? Y acá el OMA-IR se ve asociado a dos cosas. Acá tenemos el síndrome metabólico. ¿Lo vieron en fisio el síndrome metabólico o no? ¿En fisiopato? ¿Lo recuerdan? ¿Qué era el síndrome metabólico? Ya. Ahí, ¿por qué los ramos van avanzando en la malla? ¿Ya? Ustedes deberían recordar lo que era el síndrome metabólico. Yo les digo solo síndrome metabólico y ustedes se acuerdan. ¿Ya? No, el síndrome metabólico está asociado. Vamos a tener distintas aristas metabólicas que están alteradas. Por ejemplo, la cintura, ¿ya? El diámetro de cintura podría estar superando, por ejemplo, los 94 centímetros. ¿Qué muestra que mi cintura sea mayor que eso? ¿Qué mostraría? Si yo me mido mi cintura y está mayor de 94 centímetros. ¿Sadi? Se escuchó cortado. ¿Ya? O obesidad, ¿ya? Vamos a tener obesidad y claro, podríamos tener exceso de lípidos, ¿ya? Vamos a tener acumulación de grasa. HDL bajo. ¿El HDL era el colesterol bueno o el malo, como se le dice? ¿Bueno o malo? HDL. El bueno, ¿ya? Se le considera el bueno, ¿ya? ¿Por qué? Igual lo vamos a ver en la clase, vamos a ver dislipidemias. Ojalá lo alcancemos a ver el jueves. Vamos a tener que va a ir captando el colesterol, ¿ya? Entonces el HDL es el colesterol bueno, ¿ya? Pero es una lipoproteína que va captando el colesterol, ¿ya? Si lo tenemos bajo, no vamos a ir captando colesterol, puede juntarse en la pared y generar estas placas ateroscleróticas, ¿ya? Tenemos dos cosas. Entonces tenemos problemas en colesterol, obesidad, triglicéridos altos, ¿ya? Podemos tener también la glucosa alta y me faltaba otro, porque son 5, ¿ya? El otro se los recuerdo al tiro, ¿ya? Pero este OMA, si nosotros tenemos un OMA alto, miren, está asociado a los componentes del síndrome metabólico. Normalmente son 5. Nosotros con 3 ya podemos diagnosticar un síndrome metabólico, ¿ya? Problemas en la glicemia, por ejemplo, con obesidad, HDL bajo, listo, síndrome metabólico. Pero si el HDL está normal y los triglicéridos son altos, ahí vamos a tener problemas. Entonces este OMA se relaciona con los componentes del síndrome metabólico. Entonces nosotros, si de repente no estamos viendo a la persona y vemos solo el examen y vemos que está el OMA-IR alto, podemos pensar que esta persona puede tener un síndrome metabólico. Con respecto, acá hay una curva ROC, si la recordamos de las primeras clases,
cuando se hace el ensayo, se hace este método matemático de Loma-Aguirre, miren, resistencia a la insulina, tiene una muy buena sensibilidad y especificidad. Por lo tanto, con esto de medir la glucosa, la insulina y sacar el modelo matemático, podemos tener, podemos diagnosticar bien a quienes tienen resistencia a la insulina y quienes no. ¿Ya? Eso, chicos, con respecto al metabolismo de la glucosa. ¿Alguna duda? Muchas veces lo que se utiliza es la metformina, ¿ya? ¿Por qué? Porque queremos mejorar, como hay finalmente esta resistencia a la insulina es porque hay poca sensibilidad a la insulina, entonces hay que mejorar la sensibilidad, y una de esas formas es utilizar metformina, entonces se utiliza mucho metformina para esto, ¿ya? Pero por ejemplo, si yo tengo resistencia a la insulina y estoy con hiperinsulinemia, ¿me gustaría fabricar más insulina, por ejemplo? Acá. Porque aquí tenemos resistencia, pero todavía puede no haber hiperglicemia. ¿Quiero fabricar más insulina? ¿Qué creen ustedes? Habría demasiada, ¿cierto? Ya tenemos hiperinsulinemia, ¿ya? Pero queremos utilizarla mejor. Entonces podríamos usar esta, la tiazolinedionas, o por ejemplo la metformina, ¿ya? ¿Alguna otra duda? Súper. ¿Nadie más? Ya, vamos a... Recording Tuvimos la stopped. grabación de esta parte de la clase y hay algunos compañeros que deben retirarse ahora, entonces vamos a pasar la lista. Ah, una muy importante del síndrome metabólico que se me había olvidado, chiquillos, la hipertensión arterial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a tener todo, como que es un síndrome finalmente, porque hay más de un tema metabólico, no es solo la glucosa, no es solo los triglicéridos, ¿ya? Es el conjunto. Ya. Gustavo Alfaro. Presente. Catalina Alfaro. Sadi, por ahí está. Krishna Graneda. Presente, profe. Nicole Castro. Presente, profe. Yanis Cofré. Presente, profe. Millaray Durán. Presente, profe. Sebastián Garcés. Presente. Cristian Ibarra. Javier Ibarra. Presente. Álvaro Jiménez. Nicole Leiva. Presente, profe. Joshua Millar. Presente, profe. Kevin Olivares. Presente, profe. Andrea Paredes. Presente. Danixa Paredes. Presente, profe. Camila Rojas. Cristian Valenzuela. Presente, profe. Alexandra Vargas. Presente, profe. Y Nicolás Yacín. Presente, profe. Ya, súper.
Ya chicos, ¿ven la nueva carátula de proteínas plasmáticas o séricas? Sí, profe. Ya, súper. Vamos a cambiar de tema. Los compañeros que se tengan que ir, se van cuando tengan que irse. ¿Ya? Recording in progress. Ya chicos, ¿qué saben de proteínas plasmáticas? ¿Cuáles creen que son las principales proteínas que están en el plasma? Chicos, ¿qué saben de las proteínas plasmáticas? Ayudan en el transporte. Muy bien, hay proteínas plasmáticas que van a ayudar al transporte. ¿Al transporte de qué podrían ser? Aminoácidos, ácidos grasos. De los ácidos ya grasos, por ejemplo, ahí vamos a tener las lipoproteínas que vamos a ver en la clase siguiente. Por ejemplo, ¿se acuerdan del fierro? ¿O del hierro? ¿Quién transportaba? ¿Quién transportaba el hierro? Yanis, que puso ayuda al transporte, la transferrina. Muy bien, la transferrina, por ejemplo, va a ser una proteína plasmática. ¿Saben cuál será la principal proteína plasmática? ¿Cuál será la que más hay? Muy bien, Yanis y Camila, la albúmina. ¿Ya? La albúmina es la principal proteína plasmática. Por lo tanto, si nosotros tenemos cambios en general de las proteínas, vamos a tener cambios en la albúmina. ¿Ya? Las proteínas plasmáticas van a tener distintas funciones. Muy bien, como mencionaron, el transporte. ¿Ya? Vamos a tener inmunidad humoral, ¿ya? Con las inmunoglobulinas. ¿Ya? Vamos a tener, mantienen la presión oncótica, o sea, es la presión que van a generar estas proteínas en el plasma. ¿Ya? Y eso va a mantener nuestros vasos sanguíneos de forma correcta, que por ejemplo nosotros podamos mover los electrolitos, ¿ya? Y eso principalmente lo va a dar la albúmina. Vamos a tener distintas enzimas. Acá después vamos a terminar viendo también los factores de coagulación. Vamos a tener inhibidores de proteasas. Las proteasas, recuerden que son estas enzimas que cortan las proteínas, ¿ya? Y también amortiguación de que no sufran daño, por ejemplo, nuestros vasos sanguíneos. Ahí van a estar implicadas todas las proteínas. Ya. ¿Cómo podemos medir las proteínas totales? ¿Han hecho estos ensayos? ¿En algún minuto les ha tocado hacer algún práctico de medición de proteínas, chicos? ¿Les tocó en primero, que ahí habían prácticos cuando no estábamos en pandemia? No les tocó medir proteínas, ya. Muchas veces se hace el práctico de medición de proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas es algo que vamos a tener en nuestras células que son fundamentales para el funcionamiento. Entonces muchas veces se miden las proteínas. Vamos a tener 4 formas de medir el total de acá, independiente, sea albúmina, sea transferrina, vamos a medir proteínas.
tenemos una forma que es a través del reactivo de Biuret, que es de color azul, ¿ya? Si uno agrega las proteínas, va a cambiar de color. Y si cambia de color, nosotros podemos hacer absorbancia, ¿cierto? Y medirlo en un equipo, y vamos a ver cuánta cantidad de proteínas. Normalmente esto se hace siempre con curvas de calibrado. Nosotros tenemos concentración de proteína conocida, normalmente se usa albúmina de suero bovino, el BCA. ¿Lo han escuchado hablar alguna vez del BCA, chicos? Ahí, que alguien me conteste, el BCA. No, profe. El BCA, si lo ven por ahí alguna vez, es la albúmina de suero de bovino. O sea, tomaron el suero de la vaca y separaron la albúmina. Y uno pone concentraciones conocidas de albúmina, que normalmente es la principal en el plasma, y puede ver las concentraciones y cuánto cambia de color. Y de ahí uno pone una muestra desconocida y lo mete dentro de esta curva de calibrado y ve, ya, listo, tengo esa concentración de proteína. También podemos hacer turbidimetría. Acá les busqué una imagen, pero no encontré, que se pueden precipitar las proteínas con ácido tricloracético o sulfo salicílico y se va a poner más turbia la muestra, ¿ya? Va a generar un precipitado, y por turbidimetría podemos ver cuánta proteína hay. Otro es el método de Lowry, ¿ya? Que acá también vamos a tener la proteína y vamos a tener un reactivo que está en base a molibdato o fosfotungstino, ya que vamos a tener estos elementos químicos que en presencia de OH, o sea en medio básico, va a generar un color. También tenemos el color, podemos ver la absorbancia. Y finalmente, el más conocido y también que se usa harto en ciencia, por ejemplo, es el método de Bradford, ¿ya? Acá, está al revés la imagen, pero nosotros acá vamos a tener una muestra, y nosotros si no tenemos proteína, vamos a tener mi reactivo de Bradford, es un reactivo que es más bien rojo, ¿ya? Y en presencia de la proteína va a ir cambiando de color. Y miren acá, si ven esta cubeta, estas son cubetas para fotometría, por lo tanto para ver la absorbancia. Nosotros esta absorbancia la vamos a ver a 595 nanómetros y vamos a ver que si está muy muy azul, vamos a tener una alta concentración de proteína. Mientras que en esta cubetita, que se ve, no sé si la ven, que es como media amarilla, cafezosa, ¿la ven, chicos? Sí, profe. Ya, esa casi no vamos a tener proteína, ¿ya? Y esto también vamos a tener una curva de calibrado y vamos a poder ver cuántas proteínas totales hay. Nosotros podríamos tener hipoproteinemia, o sea, pocas proteínas en sangre. Y van a estar dados principalmente porque hay una disminución en la albúmina, ¿ya? Pero acá vimos las proteínas totales. Solo no sabemos si es transferrina, si es albúmina, si es inmunoglobulina, ¿ya? Pero nosotros podemos ver el tipo de proteína si nosotros hacemos una electroforesis. Nosotros acá vamos a tener un gel que va a permitir que se muevan las proteínas. Vamos a cargar esta muestra y las proteínas van a tener cierta carga, ¿ya? Y estas van a ir migrando de acuerdo a su carga, ¿ya? Van a migrar en un campo eléctrico, ¿ya? Acá está el negativo y acá está el positivo, ¿ya? O sea, hacia el negativo van a ser las más positivas y hacia el positivo las más negativas. Y acá vamos a tener que se van a separar. Vamos a tener la albúmina, que es la principal. Acá ven que hay un pic grande. ¿Por qué? Porque en esta muestra vamos a tener mucha albúmina, ya que es la principal. Vamos a tener las alfa globulinas, las alfa 1, la alfa 2, la beta y la gamma. Y esas banditas nosotros vamos a poder verlas así. Entonces cuando ustedes vean esto, es un proteinograma, ¿ya? Porque estamos viendo de manera gráfica la concentración de proteínas. Y vamos a poder distinguir los grupos de proteínas, ¿ya? Antes, en esto, vemos todas las proteínas juntas. Acá ya pudimos definir en qué grupo está esa proteína plasmática.
¿ya? Y normalmente acá se ven las fracciones de proteína, acá tenemos proteínas totales, y podemos tener los porcentajes. La mayoría va a ser el albúmina. Igual vamos a ir viendo una por una de estas. ¿Ya? La albúmina acá, en las alfa vamos a tener antitripsina, glicoproteínas, por ejemplo en las betas vamos a tener acá la transferrina, ya que habían mencionado, el C3, y aquí en las gamas vamos a tener las inmunoglobulinas, el fibrinógeno, y la proteína C reactiva. ¿Conocen ese nombre, proteína C reactiva? ¿Lo han escuchado? Yo creo que este sí lo han escuchado, la proteína C reactiva. Chicos, ¿la recuerdan o no? ¿Les suena? Si yo hago la sigla de proteína C reactiva, ¿cuál será la sigla de una proteína C reactiva? Gustavo, muy bien, PCR. ¿Y a qué se parece PCR? ¿Es sigla para otra cosa PCR? COVID, ya. No sé si recuerdan y vieron en las noticias que la pobre ministra Daza, cuando partimos con los ensayos de PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, ella en su formación clínica, en la formación clínica se usa mucho la proteína C reactiva. Mucho, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos da un signo de infección, ¿ya? Entonces ella, en vez de decir que íbamos a detectar el COVID por el PCR, ¿ya? ¿Por qué? Porque queríamos detectar la secuencia del virus. Ella dijo que se iba a hacer por una proteína C reactiva, ¿ya? Entonces por eso tal vez pensé que podían recordarlo, ¿ya? Entonces también la vamos a ver ahí al final, ¿ya? Esto es como un chistecito para ver si después recuerdan lo de proteína C reactiva y recuerdan que no es lo mismo de la reacción en cadena de la polimerasa. Una anécdota, ¿ya? También nosotros acá teníamos, por ejemplo, alfa 1. Acá tenemos un pic, pero no sabemos si ese alfa 1, por ejemplo, o estas gamma globulinas, corresponden a fibrinógenos, a qué tipo de inmunoglobulina o si es la proteína C reactiva. Por eso también se hace la inmunofijación. Entonces vamos a utilizar sueros y anticuerpos para detectar, y acá vamos a generar precipitados, y acá teníamos nuestro proteinigrama total, albúmina, alfa 1, alfa 2, beta y los gamma, y acá podemos ir detectando qué tipo de gamma es, ¿ya? Entonces acá tenemos la IgG, por ejemplo acá la IgA, IgM, que se ve ahí súper clarita la banda, la cadena kappa y la cadena lambda. Esto todo de los IgG. Esas las vamos a igual ver en detalle para que no se me queden perdidos, pero que por inmunofijación podemos detectar el tipo de proteína. ¿Ya? Y estas son las proteínas específicas que vamos a estudiar en suero y por qué las vamos a estudiar. ¿Ya? No vamos a ver la transferrina porque ya la estudiamos, y por ejemplo las hormonas sexuales, la tiroxina, la vamos a ver en el sistema endocrino. ¿Ya? Aquí vamos a ver esta alfa, beta, la proteína C reactiva y la aptoglobina. Acá les dejo las concentraciones estimadas más o menos en suero, y les voy a presentar el Western blot. ¿Han escuchado hablar de Western blot? ¿Conocen lo que es un Western blot? No, profe, nunca. Ya. El Western blot es una técnica, ¿ya? ¿Por qué se llama así? Ya a ver, así después lo van a recordar, ¿ya? Nosotros teníamos un señor de apellido Southern, ¿ya? Y él hizo un Southern blot que él podía detectar
ADN, ¿ya? DNA, entonces él detectaba, mediante sondas, detectaba el ADN específico, ¿ya? El Southern blot se utilizó mucho antes de que tuviéramos la reacción en cadena de la polimerasa, que pudiéramos ver y cuantificar. El Southern blot podíamos verlo, veíamos banditas de ADN. Después modificaron la técnica, entonces le puso su apellido, Southern blot. Después se creó el Northern blot, entonces teníamos el del sur, por el apellido, el del norte, Northern blot para el RNA, y acá tenemos el oeste, Northern, Western blot, el oeste para proteínas, ¿ya? Por eso se llama así. ¿Ya? Y esto nos va a permitir detectar proteínas específicas y las vamos a ver como bandas que nosotros después podemos cuantificar. Les voy a mostrar un videito, está en inglés, pero la idea es que también vean las imágenes más que... para que vean en qué consiste el... pues, me dicen si se escucha bien y ya. Ahí lo están viendo, ¿no? El video que Sí, se profe. ya. Pero no se escucha, profe. Ah, chuta, ya. Que le puse el audio, pero déjenme ver. Ya. Que pensé que con mi micrófono se podía escuchar, pero... Chicos, ¿se escuchaba cuando saqué el audio? Porque yo no los he escuchado a ustedes, pero no sé si se escuchaba el video. A ver, vamos a hacer una prueba más. ¿Ahí se escucha, no? Ya, ahora debería Creating a funcionar. Western blot. Separate Avísenme.
Western blotting is the most widely used technique for protein detection. In this video, we will cover the 3 major steps in generating a Western blot: separate, transfer, and detect. After protein samples have been prepared, the mixture is separated by molecular weight using protein gel electrophoresis, which is a standard laboratory technique by which charged protein molecules are transported through a matrix by an electrical field. Once the proteins have been separated in the gel, they must be transferred to a solid support membrane, which facilitates protein detection through the use of antibodies specific to the target protein. Using a traditional apparatus, the protein transfer process can take 30 to 60 minutes to complete. However, new technologies have been developed that can cut the transfer time down to as little as 7 minutes. The membrane is now ready for detection. This is a multi-step process, and the first step is minimizing non-specific binding by using a blocking agent. The membrane should first be incubated with a protein-containing solution, such as non-fat dry milk, or a purified protein like bovine serum albumin, or BSA. Proteins in this blocking solution occupy the empty spaces on the membrane to help prevent detection antibodies in the next step from sticking to the membrane. Recent advancements in blocking agents have helped make this step faster and more efficient. Next, the membrane is incubated with the primary antibody specific to the target to allow the antibody to bind its target. Any unbound primary antibody is washed away. A secondary antibody that is specific to the primary antibody is then added. The secondary antibody is typically tagged with a reporter enzyme, like horseradish peroxidase or a fluorophore. As before, any unbound secondary antibody is washed away. If using an enzyme-based system, a few different substrates can be used, which produce either a colorimetric or chemiluminescent signal. Chemiluminescence detection is the method of choice in many protein laboratories, as it provides high sensitivity and convenience for detection with a film or digital imaging equipment. Today, more researchers are taking advantage of fluorescently conjugated secondary antibodies that eliminate the need for substrates and provides the ability to detect multiple proteins at the same time. Western blot imaging and documentation can be performed using an X-ray film for chemiluminescence detection, or increasingly with Western blot imaging systems equipped with charge-coupled device cameras. In summary, the Western workflow consists of 3 major steps. 1. Separate proteins by gel electrophoresis. 2. Transfer proteins from the gel to a solid support. And 3. Detect, where we use antibodies specific to the target protein to visualize the protein of interest. Depending on your experimental needs, there are reagents and equipment that can help optimize every step of the Western blot process. Find out more about Western blotting at thermofisher.com/Western. Ya chicos, ¿cómo nos fue con el video? ¿Lograron comprender algo? Chicos, ya, muy bien, se utiliza para detectar proteínas. ¿Será específico o no será específico? ¿Vieron los dibujitos? Va por fases, súper bien, ya. Primero debemos separar las proteínas. Las proteínas van a pesar unas más que otras. Entonces se separan en un gel, se ponen en un medio especial para que carguemos las proteínas todas de forma negativa, para que migren solo por tamaño. ¿Ya? Entonces van a migrar en este gel, ¿ya? Por tamaño, y después las vamos a pasar a una membrana. ¿Ya? Entonces en el gel vamos a tener el gel y después van a pasar a esa membrana. ¿Recuerdan que tenía como esos colorcitos, como unas líneas en el video? ¿Se acuerdan, chicos? Sí, profe. Que habían unas liñitas, ya. Las vamos a pasar a una membrana, ¿ya? Y esta gracia, miren, acá
nosotros vamos a tener varias líneas, y esas líneas van a ser nuestro estándar. Nosotros vamos a tener colores que van a decir, esta proteína pesa tanto, tanto. Entonces yo sé que es mi proteína, yo sé el peso que va a tener. Entonces debería migrar en esa banda, para que corresponda y saber que es específico lo que yo detecte. ¿Ya? Lo voy a pasar a esta membrana, para que esta membrana yo pueda ponerle anticuerpos que son específicos para mi proteína. Entonces vamos a tener mi proteína, un anticuerpo primario, un anticuerpo secundario, que acuérdense que amplificaba la señal, y este anticuerpo secundario va a estar con una enzima. Yo después voy a tener esa membrana, que se unió a todos los anticuerpos específicos. Nosotros primero le pasamos leche, que tiene proteínas, entonces van a bloquear todo lo que no es mi proteína, y cuando llegue el anticuerpo va a correr eso, y se va a pegar exactamente la proteína que yo quiero detectar. Yo le echo un reactivo, y voy a generar una señal. Y esa señal podía ser fluorescente o quimioluminiscente. ¿Ya? Cuando es quimioluminiscente, yo voy a ver luz. ¿Ya? Va a brillar. Normalmente eso se hace en una cámara oscura. ¿Ya? ¿Para qué? Para que el sol no vaya a quemar mi membrana, ¿ya? En ese reactivo. Y de ahí uno le pone esta, no sé si, esta tipo de radiografía, ¿ya? Que una radiografía, si uno, antes de revelarla, uno la pone a la luz. ¿Qué pasa? Se pone negra, ¿ya? Nosotros esta radiografía, si yo la pongo sobre mi membranita, va a emitir esta luz. Entonces va a quemar solo esta placa radiográfica, solo en el lugar de mi proteína. Y va a generar una marca así, chicos, negra. ¿Ya? Yo después la paso por unos líquidos reveladores, cual, no sé si han visto películas de gente que revela en estas cámaras como con luz roja, y revela las fotos. Ya. Tal cual, uno agarra la placa radiográfica, la pone por estos líquidos, y después la deja secar, y uno va a ver la marquita negra. Y si esa marquita corresponde al peso de mi proteína, era mi proteína, chicos. Entonces podemos detectar específicamente cuánta proteína hay. Y acá podemos ver, acá tenemos un ejemplo, son 3 muestras distintas, podemos saber que en la muestra del medio hay menos de esa proteína. ¿Ya? Esto es un método semi-cuantitativo, después uno puede medir esa cantidad de, como esa bandita, cuánto es como el color de esa bandita, si es más o menos. ¿Ya? Acá, chicos, yo les dejo un video que era más largo, que muestran cómo se hace un Western blot con el equipo, y es una persona en un laboratorio haciendo el Western blot, ¿ya? Para que lo revisen y lo vean, ya está en español, ¿ya? Pero les mostré otro video para que vieran las etapas del Western blot, ¿ya? ¿Alguna duda de detección de proteínas, chicos? Profe, el video que acabamos de ver, más el que va a subir después, que está en español, ¿son las únicas 2 formas de detectar proteínas? Tenemos, es la forma más como específica de detectar proteínas. También vamos a tener, podemos utilizar anticuerpos que podrían estar marcados, por ejemplo, con fluorescencia, y nosotros podemos ver fluorescencia, ¿ya? Y también, pero que son técnicas, esta técnica es una técnica que es como más asequible, ¿ya? Hay técnicas más sofisticadas, podemos utilizar, por ejemplo, citometría de flujo para ver poblaciones que tengan una proteína, ¿ya? Podemos que el anticuerpo tenga fluorescencia y verlas solubles, las proteínas. Podemos hacer, por ejemplo, los ELISA. ¿Se acuerdan que vimos el ELISA en las primeras clases? ¿Recuerdan los ELISA, chicos? Ya, también podría ser por ELISA, pero esta es de las más clásicas para detectar proteínas, ¿ya? Ahora igual en el laboratorio clínico, acuérdense que ya les decía que estaban automatizados. Hay muchos equipos que uno lo único que hace es cargar la muestra y te separan los pocillos, le agrega el sustrato, agrega todo, y después finalmente el equipo te da un valor porque vio la quimioluminiscencia, por ejemplo, vio la fluorescencia, ¿ya?
Entonces, pero este es un método clásico de detección de proteínas, ¿ya? Por ejemplo, en laboratorios de investigación, este es el que más se utiliza, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? Igual el video que vimos y este es el mismo Western, ¿ya? Es para que lo vieran, fuera un poco más palpable que solo una diapositiva que yo les mostrara esto. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? A ver si vemos la albúmina y ahí terminamos la clase. ¿Ya? La albúmina acá, como podemos ver, es el pic más alto cuando tenemos un proteinograma. Acá, ahí vamos a tener, uno podría verlo así, que podría generarse dos pics, pero es la misma albúmina, no tiene significado clínico. Y acá, por ejemplo, se unió a la bilirrubina, por lo tanto, ahí migró un poco más la banda hacia el alfa 2 y disminuye un poco la banda acá de la albúmina. Ya, normalmente va a ser la principal causante que si nosotros encontramos hiperproteinemia es porque tenemos mucha albúmina. Si tenemos hipoproteinemia, podemos tener baja albúmina. ¿Y cómo puede ocurrir esto? Podemos tener mucha síntesis de proteínas y, por ejemplo, en el mieloma múltiple vamos a tener mucha producción de proteínas, vamos a tener hiperproteína. Si nos deshidratamos, vamos a tener poca agua, pero va a aumentar la concentración de proteínas, ¿ya? También podríamos tener problemas de eliminación. Empezamos a perder proteínas porque tenemos una enfermedad renal. Acuérdense, a nivel del riñón, nosotros no perdemos proteínas porque son muy grandes, pero si tenemos una enfermedad del riñón, estos poros se pueden ampliar y van a salir las proteínas, ¿ya? Y también con cambios del volumen plasmático y en condiciones fisiológicas, por ejemplo en embarazo, también podemos tener hipoproteína. ¿Cómo afecta que tengamos hipoalbuminemia? Si nosotros tenemos muy poca albúmina, ¿ya? Vamos a tener que va a haber más concentración de proteínas fuera de mi vaso sanguíneo. Si tengo más concentración de proteínas fuera de mi vaso sanguíneo, ¿hacia dónde va a ir el agua? ¿Hacia dónde creen que va a ir el agua? Si tengo más concentración de proteínas fuera del vaso sanguíneo. ¿Se va a mantener en el vaso o va a salir del vaso? Yani dice, va a salir. ¿Quién cree lo mismo, que va a salir? Levante la manito. ¿Quién cree que va a salir? ¿Kevin la apoya? ¿Alguien más la apoya? Ya, muy bien. 3 compañeros la apoyan. Exacto, va a salir por el mismo tema que estábamos viendo con la glucosa, que había que mantener la osmolaridad. Entonces va a salir. Y al salir vamos a tener mayor líquido en el extracelular, ¿ya? O en el intersticial, en este caso, y se va a generar un edema. Entonces va a haber un edema si tenemos baja de proteínas. Y en este caso, principalmente dado por la albúmina. Causas de hipoalbuminemia: podríamos tener mala absorción de proteínas, problemas hepáticos, que falta producción de proteínas. Si tenemos mucho volumen de distribución, por ejemplo, hiperhidratación, o aumentó la permeabilidad capilar, o sea, de mi capilar empezaron a salir las proteínas, ¿ya? Disminuyen por ejemplo, sale la albúmina, disminuye la albúmina en sangre. Y también podría aumentar la excreción o la degradación de proteínas. También tenemos, entonces eso con respecto a la albúmina, no, lo más normal es que haya hipoalbuminemia.
Recording stopped. Ya chicos, después tocaba empezar a ver las globulinas, y ahí vamos a ver las alfa, las beta y las gamma, ¿ya? Y eso lo vamos a dejar para la próxima clase porque ya son las 12:30. ¿Ya? ¿Alguna duda de medición de proteínas totales y de la albúmina? ¿Se fueron los compañeros que participaban? Ya chicos, ¿alguna duda? ¿Consulta? Ya chicos, entonces yo les voy a habilitar el caso clínico y con permiso de sus compañeros les voy a subir los 2 mapas que hay, ¿ya? Ya. Cristian, cualquier cosa, vamos a seguir con las proteínas en la próxima clase, así que ahí, si revisan y quedan dudas, me preguntan. ¿Ya chicos? Eso sería por la clase de hoy. El caso clínico es de hoy a el próximo martes. No, no es caso clínico, es, perdón, mapa conceptual. Mapa conceptual. Sí, quedamos de acuerdo, Joshua, con sus compañeros que en vez de hacer los 2 mapas conceptuales que quedan en junio, vamos a hacer uno ahora y el otro en junio. Y no va a haber control de aquí hasta la solemne, vamos a tener solo el mapa conceptual. Son las mismas parejas, ¿ya? Porque yo también ya las tengo incluidas. Y se los cargo ahora, y es un artículo en español de 4 páginas. ¿Ya? Sobre el tema que estamos viendo. Eso, y se los cargo ahora y les voy a poner el ejemplo de los mapas conceptuales que estaban mejor hechos. ¿Ya? Eso, ¿alguna duda? ¿Consulta? Súper chicos, son libres, vayan a almorzar.